El tema está considerado como clonamiento de ADN, o DNA, y producción de proteínas recombinantes. Es como uno de los ejemplos. Lo que quiero que acá aprendamos es los principios para lograr ese objetivo, y después vamos a ver para qué se utiliza. En biología siempre les digo que hay tres aspectos importantes para poder entender. Sobre cualquier tema que toquemos, primero tenemos que ver qué significa, cómo funciona y para qué sirve. O sea, esos tres aspectos lo tiene cualquier término en biología. Entonces, para poder entender planeamiento de ADN, necesitamos revisar algunos términos, algunas definiciones, algunas palabras, porque eso nos va a permitir comprender. Porque si nosotros lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando, lo hacemos con personas que no entienden estas palabras, no nos van a entender absolutamente nada. A estas alturas de la asignatura, ya estamos muy próxima a terminar, y hemos manejado mucha terminología, que hemos ido explicando su significado, su mecanismo de funcionamiento y cuál es su utilidad. Entonces vamos a hacer revisión de algunos términos que nos permitan comprender esta etapa de conocimiento. ¿Qué cosa es el clonamiento de ADN o cómo se entiende cuando hablamos de clonamiento de ADN? Se refiere a la inserción, o sea, a la introducción de una secuencia nucleotídica en un vector. Es decir, cuando unimos a un vector una secuencia nucleotídica, una secuencia de ADN, si el vector lleva una molécula genética de ADN, ¿cierto? Entonces, colocar una secuencia dentro del vector, a eso nosotros llamamos clonamiento, estamos clonando. Clonar un fragmento de ADN consiste en obtención de muchas copias de ese fragmento. Entonces, ¿cuál es la finalidad de introducir ese fragmento de ADN en un vector? Es porque el vector tiene una característica que es la de replicarse. El vector se replica, y si algo le hemos colocado al vector, pues también replica a ese fragmento. Por eso estamos hablando de clones, porque el clon en sí, una definición genérica, es la obtención de copias idénticas, es decir, generar copias. Por eso cuando hablaban antes de lograr clonamiento de animales, es lograr copias idénticas, ¿no? Entonces, el clonamiento de ADN consiste en tener muchas copias idénticas, pero ¿cómo se logra? Por procesos de replicación que lo hace el vector, para diferenciar de las copias que hace PCR. PCR hace copias por replicación mientras esté funcionando. En cambio, este lo hace un vector dentro de una célula. Entonces, una célula que lleva un fragmento clonado en un vector es capaz de multiplicar también a ese vector o el fragmento. Entonces, dependiendo de cómo utilicemos el vector, las células, vamos a obtener un producto de ese fragmento de ADN que hemos introducido en el vector. Si dentro de ese vector, por ejemplo, colocamos un gen de una bacteria y lo introducimos en la misma bacteria, por ejemplo, un gen de E. coli, lo colocamos en un vector, lo introducimos en E. coli, se expresa ese gen clonado y vamos a tener proteínas homólogas, es decir, proteínas que corresponden al mismo órgano. Sin embargo, si nosotros sacamos un gen humano, obtenido a partir de ARN mensajero, obviamente, o sea, hemos obtenido un cDNA, lo hemos introducido en un vector bacteriano y lo introducimos en una bacteria y hacemos que se exprese ese gen, vamos a obtener proteínas humanas en bacterias. Y eso se trata de proteínas heterólogas, es decir, proteínas de diferente organismo. Entonces acá podemos entender que nosotros podemos usar diferentes tipos de células, diferentes tipos de vectores, diferentes tipos de insertos, y simplemente hay que hacer el raciocinio o la combinación adecuada para obtener proteínas, ya sean homólogas o heterólogas. Dentro de los vectores que se utilizan en clonamiento, hay dos grupos que nos interesan entender: los que le llamamos vectores de clonamiento y los vectores de expresión. Y a su vez, cada vector se replica dentro de un adecuado huésped o adecuada célula. Y así existe huéspedes de clonamiento y huéspedes de expresión. Entonces, un vector de clonamiento debe ser introducido en un huésped de clonamiento y un vector de expresión en un huésped de expresión. ¿Qué cosa es el vector de clonamiento?
es un vector, por ejemplo, un plásmido, que permite insertar secuencias de ADN. No nos interesa mucho si se expresa o no. Simplemente ingresa o recibe un inserto y lo replica. Por ejemplo, el CRIP, el PBR322, el PTOPO, el PBMT, cualquiera de ellos. ¿Cuál es la diferencia con los vectores de expresión o qué se basa este vector que le llamamos de expresión? Es que los vectores de expresión tienen en sus componentes los elementos para expresar los genes clonados. Pero no expresar a un nivel normal, sino sobreexpresar, porque tiene un objetivo, producir gran cantidad de ARN mensajero. Y ahí hay unos vectores ya diseñados para tal fin. No son vectores naturales, todos son generados por ingeniería genética, como son, por ejemplo, estos vectores tipo PET, de la serie 21A, B, C, D, o los vectores PVAC. Estos vectores, entonces, reciben insertos, pero que corresponden solamente al marco de lectura abierto. Acá introducimos cualquier fragmento de ADN, acá no. Acá solamente marcos de lectura abierta, por ejemplo, producidos por PCR, y que van a poder expresarse. Esto solamente se replica. Los de acá permiten su transcripción, su traducción y la producción de una proteína. Entonces, el huésped de clonamiento son células comerciales que portan un vector de clonamiento con un gen clonado, con una secuencia clonada, o con un ADN clonado. En cambio, los huéspedes de expresión son células que pueden sobreexpresar un gen clonado presente en un vector de expresión. Entonces, vamos entendiendo el uso de estos vectores. Entonces, por ejemplo, este vector es un plasmidio, tenemos que ir conociendo cuando uno va a usar estos elementos de ingeniería genética, comienza a conocerlos, ¿no? Por ejemplo, por nombre, PEUC18, PEUC19, EmblueScript. ¿En qué se parecen estos dos? Son parecidos, en realidad son parecidos. Ambos tienen su origen de replicación, acá está el rep, aquí está su ORI, su origen de replicación, acá también hay un origen de replicación, un ORI. Luego tiene genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Acá, resistente a ampicilina, acá también gen de resistencia a ampicilina, y también tiene sitio de clonamiento múltiple, este acá, múltiple cloning site, el sitio de clonamiento múltiple que lo tiene acá también, pero este es de una marca, este es de otra marca, y esto debe tener secuencias para diferentes enzimas, aparte que hay otras enzimas que cortan por afuera, que acá también lo hay. El sitio de clonamiento elegido es acá, ¿no? ¿Y qué más tiene esto? Vamos a explicarlo enseguida. Cuando usamos este vector e introducimos un fragmento de ADN dentro de esta secuencia de clonamiento múltiple, interrumpimos el gen LAC-Z, lo bloqueamos, igual que acá, ¿no? Entonces, mientras esté íntegro el vector, solito, puro, vector solo, está el gen LAC-Z completo. Pero cuando ya clonamos algo acá, interrumpimos el gen. Entonces vamos a tener dos versiones, sin inserto y con inserto. Sin inserto está el gen entero, con inserto está el gen partido. Ya no funciona. Igual funciona. Este otro vector, es un vector que se utiliza para clonar productos de PCR, ¿no? Entonces, este vector, por ejemplo, está preparado porque tiene acá una fracción de la topoisomerasa, que es la fracción ligasa, y cuando uno inserta algo dentro de esta secuencia, esta topoisomerasa liga y facilita el clonamiento, facilita la introducción de cualquier fragmento que se haya logrado por PCR. ¿Cómo es ese proceso de clonación de ADN en un vector? Tomemos en cuenta que estamos usando un plásmido o plasmida. Si nuestro interés es introducir una secuencia o un fragmento de ADN dentro de este vector que aparece como un anillo acá, y aparecen las dos hebras, tenemos que abrir el vector, cortar, y también cortar los fragmentos, porque el ADN no se genera fragmentos de por sí, tenemos que cortarlo. ¿Y con qué se corta? Con una enzima de restricción. Pero para luego
si queremos unir los fragmentos, tienen que ser cortados con la misma enzima. ¿Para qué? Para que en el momento de la ligación haya extremos compatibles, complementarios. Fíjese acá, cuando cortamos con la enzima EcoR1, como es una enzima que genera un corte asimétrico, no corte en la mitad, sino un costado, entonces vamos a tener extremos como una escalera, le llaman extremos escalonados, como una gradita. O también llaman sticky ends, como extremos pegajosos. ¿Por qué va a ser extremo pegajoso? Porque tiene una buena afinidad este extremo con el de acá y este extremo con lo que quede, ¿no? Con el otro extremo. Entonces, si cortamos esto acá, con este acá y el otro extremo al otro lado, entonces vamos a ver que esta secuencia es compatible con este acá y esta secuencia es compatible con la de abajo. Es decir, pueden unirse con mucha mayor facilidad y generar este producto, donde está la parte de vector y la parte del insecto, y debidamente unidos acá. Entonces, a esta unión de un ADN, de un plasmidio, con un ADN de foráneo o de un organismo de interés, cuando se unen le llamamos ADN recombinante. Entonces, la recombinación o la mezcla de dos ADNs de origen diferente a través de la enzima ADN ligasa no genera este producto. Sin embargo, es posible, si no se hacen unas estrategias por allí, que nosotros obtengamos estos productos no deseados. Pues se llaman mismatch, ¿no? Estos productos erróneos de unión o unión errónea. Es decir, que dos plasmidios se encuentren juntos ahí uno frente al otro y se unan. O dos fragmentos también con los extremos compatibles se unan y generen estos productos no deseados. Entonces, ¿cuál de los tres productos nos interesa cuando estamos haciendo clonación de ADN? Nos interesa el de acá, el recombinante. Sin embargo, puede aparecer esto y esto no lo vamos a ver porque esto no tiene la capacidad de replicarse, pero esto sí, esto sí. Entonces, dentro de las recomendaciones es que hay que cortar el vector y el ADN con la misma enzima. Si usamos enzimas que generan extremos cohesivos, vamos a tener una mejor eficiencia de unión o de generación de moléculas recombinantes que cuando usamos enzimas que generan cortes asimétricos o estremorrombos. Y tres son los posibles productos, ¿no? Vector segmento o vector inserto, vector vector, segmento segmento o inserto inserto o fragmento fragmento. Este es el que nos interesa. Hay una estrategia para evitar este producto no deseado, que es eliminar el extremo 5'-fosfato del vector. Y ese se hace un tratamiento con una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Cuando nos aplicamos fosfatasa alcalina al vector, ya evitamos la religación del vector oficial. ¿Cuál es el proceso para clonar ADN? ¿Cuáles son las etapas básicas? Bueno, en realidad, este es un proceso que toma su tiempo. Hay que cortar el ADN de interés, hay que extraer el ADN. Por ejemplo, una bacteria. Nosotros estamos trabajando de repente con una aeromonas y nos interesa clonar genes de aeromonas para buscar algún tipo de gen de interés. Cortamos el ADN. Y luego los fragmentos de ADN lo insertamos en un vector que hemos seleccionado con un tal fin, también se ha cortado y se liga. Entonces es la inserción y ligación en el vector ya seleccionado. Hay que saber seleccionar dependiendo de nuestro interés. Debemos preparar células competentes. ¿Qué se llama una célula competente? ¿Qué es una célula competente? O una célula huésped competente. Las células huésped competentes son células adecuadas para el vector. Por ejemplo, si son vectores bacterianos y usamos Escherichia coli, estas células huésped de Escherichia coli se las prepara para que pueda introducirse el plásmido recombinante. Por ejemplo, hay un tratamiento con cloruro de calcio, hay todo un procedimiento, y que genera células llamadas quimiocompetentes, que se vuelven permeables a la introducción de este ADN recombinante. O hay otras células que se les trata con agua para que se lleve a cabo una transformación
con un equipo que se llama electroporador, y se dice ahí, hemos preparado células electrocompetentes. En ambos casos, las células competentes, hay que saber no solamente seleccionar el tipo de célula, lo habíamos dicho hace un rato, un vector de expresión necesita células de expresión. Entonces, cuando uno utiliza o quiere hacer transformación celular, que es la introducción del vector recombinante dentro de la célula, hay que saber elegir el vector, elegir la célula huésped y hacer la transformación celular. Aquí hay varias etapas involucradas en este paso tan pequeño que parece. Porque todo el trabajo de generación de recombinante, todo el trabajo de preparación de las células y el evento de transformación. Cuando uno hace transformación celular, tenemos que establecer un mecanismo de selección. ¿Cómo encontramos las células no transformadas y las células transformadas? Recuerden que el vector lleva genes de resistencia a antibióticos. Entonces, ¿cómo se selecciona? Haciendo crecer luego de la transformación en placas que llevan, por ejemplo, ampicilina. ¿Quiénes van a crecer en ampicilina? Solamente los que recibieron el vector, porque ahí lleva el gen de resistencia. ¿Y qué pasa las que no se transformaron o no logró introducirse el vector? Pues ellas nunca crecen y nunca las vemos. Entonces, después que hacemos la selección, vamos a obtener al día siguiente muchas colonias creciendo en el medio cultivo. Cada uno de ellos es un clon recombinante. Entonces decimos, oh, hemos encontrado tantos clones recombinantes. ¿Cómo vamos a saber si ese es un clon recombinante realmente? O no falló el antibiótico, o se introdujo acá un plasmidio doble, porque puede haber sido acá un doble plasmidio. Entonces, cada clon recombinante tenemos que crecerlo y estudiar qué cosa tiene adentro, si es vector solo, si es vector con inserto, y para eso se hace extracción de plasmidio y se corta con enzima de restricción. La liberación de un inserto indica que ahí hay un vector recombinante. Si cortamos y aparece solamente el vector, significa que no hubo inserto. Acá vemos el esquema de todas las etapas, un poquito más allá de lo que habíamos explicado en la primera figura. Entonces, si acá elegimos un plasmidio, por ejemplo, que lleva un gen de resistencia a antibiótico, y acá está el sitio de corte con enzima, y elegimos EQR1 para clonar, pues primero cortamos el plasmidio, hacemos toda una reacción de corte, preparamos nuestro vector cortado, y por otro lado, en otro tubito, el ADN que queremos clonar o buscar alguna secuencia de interés, también la cortamos. Los fragmentos, luego de estar purificados, porque una vez que corta uno con enzima hay que inactivar la enzima, purificar, unimos estos dos componentes, vector y fragmento. Y luego logramos que se unan, se fusionen, mediante la participación de la enzima ADN ligasa. Porque ellos se van a complementar por sí solos, pero la ADN ligasa, recuerden, sella los extremos que no se han unido. Y tenemos el ADN recombinante. ¿Qué hacemos con este ADN recombinante? Hacemos la transformación celular, que consiste en introducir este ADN recombinante en una célula huésped adecuada. Cuando se introduce el ADN a la célula, pues va a haber distintas células que llevan o no llevan el vector o vector solo, y esos clones los vamos a seleccionar en una placa con medio de cultivo que tenga antibióticos. Entonces, cuando nosotros sembramos en la placa, van a caer todas las bacterias. Aquí se coloca en este proceso, más o menos se hace en 50 o 40 o 50 microlitros de reacción, se vierte sobre la placa, después de haberlas preparado para crecer acá, y con una espátula de vidrio, esas de Drygalski, se extiende y van a estar las bacterias por ahí dispersas. Bacterias que recibieron vector y bacterias que no recibieron vector. Al siguiente día, después de incubar, vamos a ver colonias. Todas las colonias que aparezcan, supuestamente han recibido ADN recombinado. Lo que queda es hacer cultivo de cada uno de los clones, hacer la purificación de los plasmidios y verificar que efectivamente sea vector recombinado.
Acá mostramos una estrategia para seleccionar en esta etapa cuáles de las colonias tienen vector recombinante y cuáles de las colonias simplemente tienen plasmidio que se volvió a cerrar o dos plasmidios que se unieron y no corresponde a una secuencia recombinante. Vamos a ver cómo se hace eso. Para eso se utilizan, y lo que se utilizan mayormente, los vectores o plasmidos que tienen sitio de clonamiento múltiple dentro del gen LAC-Z. Recuerden esta figura de acá, Entonces usamos estos que tiene el sitio de clonamiento dentro de un gen LAC-Z. Por ejemplo, este vector que tiene gen de resistencia al cloranfenicol, tiene su origen de replicación y tiene sitio de clonamiento. Entonces, ¿cómo se utiliza este vector? Se corta con la enzima justo en el gen LAC-Z, vean acá. Luego, igual se corta el ADN foráneo con apropiados extremos cohesivos o pegajosos, como dice acá. Se hace la reacción de ligación para obtener este producto. Y si logramos obtener este producto, se introduce en las células. Por ejemplo, acá hay una tecnología, electroporación. La electroporación es una tecnología, una técnica que permite introducir el ADN dentro de la célula. Después que las hacemos crecer, las preparamos para que se recuperen de la electroporación, porque es un choque eléctrico, las sembramos en un medio que tenga, fíjense los componentes, un medio nutritivo, que tenga cloranfenicol, que tenga un sustrato para la beta-galactosiasa, un sustrato que se llama XGAL. XGAL. ¿Ya? Y una vez que uno siembra, las incuba y al siguiente día tiene dos tipos de colores, blancas y azules. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay colonias blancas y azules? Bueno, acá a la izquierda vamos a ver el mapita de este vector LAC, PBAC-LAC. Es el plano del vector que se ha utilizado acá. ¿Qué significa colonias blancas y azules? Vamos a volver a mostrar este. Profesor, Dime, Renato. una consulta es XGAL con G o XDAL con D. XGAL, X-GAL, G-A-L. Ah, ya. Gracias. Miren, cuando ingresa este vector solo a la célula, así como está enterito, tiene el gen LAC-Z que lleva la información para hacer la enzima beta-galactosidasa. Como tiene este gen de la beta-galactosiasa, esta enzima, estando en la bacteria, degrada al XGAL que está en el medio de cultivo, habíamos dicho que es componente del medio de cultivo, y la colonia se vuelve de color azul, porque el XGAL es como el análogo de la lactosa. La lactosa es un disacárido que tiene dos componentes, glucosa y galactosa. El XGAL tiene dos componentes, el X y la galactosa. Entonces, mientras que en la lactosa está la glucosa, en este reactivo químico o este compuesto químico artificial tiene esa molécula llamada X, que en realidad es un componente de color. Entonces, cuando está unido a la galactosa, no tiene color. Cuando se libera, genera un color azul. Por lo tanto, si el vector está íntegro y por lo tanto se expresa a partir de este promotor LAC, porque también tiene que haber un inductor, se produce la beta-galactosidasa, degrada el XGAL y las colonias se ven de color azul. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros introducimos? ¿Qué pasa si nosotros introducimos una secuencia? El gen LAC-Z que aparece acá de rojo se parte en dos y se separa. Entonces ya no funciona. Entonces, cuando entra este ADN en las células y las células crecen, no tienen la capacidad de degradar al XGAL. Pregunta del millón. ¿De qué color son las colonias que llevan el vector recombinante? ¿Blancas o azules? Este tipo de vectores o este tipo de característica se utiliza mucho para
seleccionar clones recombinantes. La mayoría utiliza esto, el colonia blanca y azul. Entonces, ¿cómo funciona entonces? Cuando introducimos el vector solo, yo puedo hacer una prueba previa, introduzco el vector como un control, ¿eh? Como un control. Introduzco el vector en las células, las hago crecer en XGAL, en el medio que tiene el antibiótico, el XGAL, el medio nutritivo, y yo lo siembro para verificar qué tal está mi célula, qué tal está mi vector. Yo quiero obtener a las 24 horas. ¿Colonias de qué color? Amarillas, rojas, verdes, moradas, violetas, ¿de qué color? Azules. Azules, profe. Azules, 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 azules. ¿Por qué? Porque lleva el vector enterito. El vector entero, y si está entero, la beta-galactosidasa se produce a partir del vector, degrada el XGAL y se libera el color azul y las colonias son azules. Y también crece porque en el vector también va el gen de resistencia a ampicilina, gen de resistencia a antibiótico. En este caso puede ser clorfenicol, cualquier antibiótico. Y crece. Si no crece nada al siguiente día, ¿qué significa? Que el vector nunca entró. Pero hay otro control. Yo siempre una placa solita sin antibiótico, hago crecer la bacteria. Ah, creció la bacteria. Si crece la bacteria, significa que la bacteria está bien. Pero nunca entró el vector. O el vector está degradado. Por eso hay que tener mucho cuidado en biología molecular, porque el material se contamina, se degrada. Entonces ya creció nuestra bacteria azul. Perfecto. Hacemos nuestra reacción de clonamiento. Cortamos el vector, cortamos el ADN, los ligamos, los introducimos por el mecanismo que sea, vamos a hablar más adelante, a las células, las hacemos crecer y aparecen montón de colonias blancas y unas cuantas azules. Otro resultado, montón de colonias azules, una blanca. Y otro resultado, puro colonias azules. ¿Qué significa ese resultado? Si obtuve puros azules, ¿qué pasó? ¿Logré el clonamiento, sí o no? Sí, profesor. No. ¿No? Si aparecen puros azules, pero una blanca, ¿logré el clonamiento? No lo sé. Habría que chequear. Pero si obtuve muchísimas blancas y unas 6 colonias azules, ¿logré el clonamiento? Sí. ¿Cuál es el color de la colonia que indica que hemos logrado el clonamiento? ¿La blanca o la azul? La blanca. La blanca. ¿Por qué? Porque en la blanca el plasmidio ya no está entero, porque cuando está entero, degrada el XGAL y se vuelve azul. Pero cuando nosotros logramos introducirle algo, ya el gen LAC-Z es cortado en dos y por lo tanto ya no degrada el XGAL, pero va a crecer en la placa, pero va a crecer de color blanca. Es decir, que cuando aparecen las colonias blancas, significa que logramos introducir algo en el vector y por lo tanto ese es éxito. Pero si aparecen puros azules, es la desgracia, porque hemos trabajado un montón, por lo menos nos demora eso, no sé, 4 días trabajar y para que el siguiente día no te obtengas nada. Ahí sí que te va a salir el trauma, le va a salir ahí. Porque realmente prepararlas, el ADN, cortarlo, nos demora un día. Preparar las células, otro día. Hacer la reacción de ligación, que a veces hay que hacerlo de un día para otro, a 15 grados, otro día. Hacer la transformación, preparar los controles, que son varios tipos de controles, y al otro día que te salgan todas azules. Ahí sí que te vas y lo buscas al profesor que te traumó. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas son muy minuciosas. Y yo le digo, en este mecanismo de colores, lo que uno persigue es obtener colonias blancas, porque las colonias blancas nos indican que el vector ha sido cortado y ha sido ligado a un vector, a un inserto, a un gen de interés. ¿Qué hacemos después con las blancas? Las separamos, las crecemos en caldo, extraemos los plasmidos y las volvemos a cortar un poco de ese ADN con la misma enzima. ¿Cuál es la idea? La idea es sacar el inserto y mirarlo en un gel. Si en el gel vemos dos fragmentos, uno del vector y otro del inserto, decimos éxito. Pero si nosotros sacamos plasmidio de las colonias azules, va a estar solamente el plasmidio. Si lo cortamos, va a salir una sola banda que es el plasmidio solo. Entonces, esa es la forma como uno chequea o revisa, controla, verifica que haya logrado un ADN recombinante o el clonamiento de un ADN. Bien, vamos a seguir con la... A ver, fíjese que si acá está el vector entero. Si el vector entero entra
entra acá en la célula, entonces el vector va a expresar este gen, el AXZ. Y el AXZ, cuando se expresa, degrada un reactivo que tiene acá, que dice sustrato para beta-galactosidasa, ese se llama XGAL. Como tiene el gen bueno, lo degrada y libera un pigmento de color azul y están las colonias azules. En cambio, cuando entra el vector recombinante a la célula, este vector ya no puede degradar el XGAL, ya no puede, porque ha sido partido el gen en dos. Acá, fíjese, acá está partido el gen, está partido el gen. Y un gen partido ya no funciona. Es como si hubiera mutante, como que acá tuviera una inserción, una mutación al gen, el LACZ. Entonces, si la bacteria recibe este vector recombinante, no tiene la capacidad de degradar el XGAL, sí tiene la capacidad de crecer, sí va a desarrollarse acá, pero no va a poder generar el color azul. Y por lo tanto, las colonias van a ser blancas. Puede decir acá, colonias con vector recombinante son blancas. Are white. Por eso, porque al ser insertado dentro del vector un fragmento de ADN, pierden la capacidad de degradar el XGAL. Una de las estrategias de clonamiento de ADN es utilizar productos de PCR. Los productos de PCR generalmente están orientados para finalmente o de manera, digamos, subsiguiente, generar productos recombinantes como proteínas recombinantes. Entonces, estos vectores de la serie Topo también pueden recibir fragmentos de ADN, pero son los de la serie moderna. ¿Por qué son de la serie moderna? Topo, ETP, NTR. Porque estos vectores, fíjese, tienen también su origen de replicación, su gen de resistencia a antibiótico, en este caso a caramicina, pero acá en el sitio de clonamiento tienen secuencias para unir fragmentos obtenidos por PCR. Pero, ¿qué interesante tiene acá, como vemos en este caso? No solamente une producto de PCR, sino que los productos pueden ser dirigidos, o sea, en un sentido. Porque si este es un vector de expresión, ¿no?, y queremos nosotros unir acá un fragmento de ADN que tenga una orientación, por ejemplo, 5', 3', en este sentido, fíjese acá esta topoisomerasa que tiene acá ligada en estos extremos, acá tiene un tipo de corte y acá tiene otro tipo de corte. Es decir, que cuando obtenemos el producto de PCR, se va a obtener también, se va a poder generar extremos acá por corte con enzimas que sean compatibles para este extremo y compatibles para el otro extremo. Y esto se logra con el diseño de los primers de PCR. Entonces, pero en caso de la topoisomerasa, esta topoisomerasa es capaz de reconocer estos sitios, cortar y ligar. Estos son ¿cómo se llama? Los plasmidios más modernos que hay ahora, y se aprovecha la capacidad de la topoisomerasa de reconocer esos sitios y poder hacer el corte y la ligación. Fíjense, miren cómo viene este vector. Viene con un extremo cortado, con un tipo de secuencia, NOT1, y el otro con el ACC1. Entonces, cuando se juntan estos productos, es decir, el producto de PCR con la enzima, la topoisomerasa va a poder hacer esto. Va a poder hacer ligar acá y ligar a este extremo. Y al final tenemos este producto recombinante. Es decir, el mismo vector ya viene con la estrategia para ligar los fragmentos, y no solamente ligarlos, sino en un sentido correcto. Es decir, en sentido 5', 3', porque si nosotros hacemos cualquier producto de PCR y lo colocamos a que ligue, pues la enzima no va a poder reconocer. Hay que darle un sitio de reconocimiento para que pueda orientar la ligación. Entonces, en el momento que uno hace el PCR, va a introducir en los primers la secuencia de reconocimiento por la topoisomerasa. De tal manera que nuestro producto de PCR ya sea reconocida por el vector.
Entonces acá hay un poco más de diseño en cuanto al uso de estos vectores modernos